Bienvenidos una vez más a la UNAM Responde esta tarde, en la que les hemos preparado un programa con información variada que esperamos sea de su interés y también de utilidad. En nuestra entrevista de hoy platicaremos sobre la situación de los agaves y la importancia de realizar estudios genéticos para su conservación. Además, les tenemos información sobre la Gran Rosario Castellanos y terminaremos allá en París 2024 con Anel e Iván, quienes nos hablan sobre algunas disciplinas, justamente este martes en el día en el que México asegura su cuarta medalla. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. Jalisco produce el 74% del tequila nacional. Guanajuato, Nayarit, Michoacán y Sinaloa son otras entidades que aprovechan también esta planta, que ha motivado la investigación de sus usos, características físicas y conocimiento del entorno donde crecen entre especialistas, por ejemplo, del Instituto de Ecología de nuestra universidad, donde actualmente desarrollan un estudio sobre el genoma del agave que permitiría ayudar a su conservación ante los efectos del cambio climático. Para platicar sobre todo esto, saludamos esta tarde aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM al doctor Luis Enrique Guiarte, que pertenece al Laboratorio de Evolución Molecular y Experimental de este Instituto de Ecología de nuestra universidad. Doctor, bienvenido. No, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de platicarles de mis plantas favoritas, los agaves. Pues un gusto que esté aquí con nosotros y comencemos por ahí. Cuéntenos un poco de las características, las cualidades, la distribución de esta que es su planta favorita, doctor. Claro. Entonces, mira, los agaves son plantas monocotiledóneas, parientes de los pastos, si quieres, aunque parientes más cercanos de la cebolla, del ajo y de los espárragos. De hecho, están en la familia Asparagaceae, ¿no? Entonces, bueno, el agave podemos pensar que es como un espárrago gigante, ¿sí? Y son súper interesantes por varias razones, ¿no? Hay, yo calculo, más de 200 especies, casi 300 especies de agave, y casi todas las especies se encuentran en México. O sea, es un género típico de las Américas y en particular de México, ¿no? Y muchas de las especies tienen distribuciones muy, muy limitadas. Y lo que tienen los agaves, bueno, todos conocen las rosetas que pueden ser gigantescas, ¿no? Pero pues habrán visto también las inflorescencias, que produce una sola inflorescencia en su vida y se muere, ¿no? Entonces, bueno, la reproducción es muy interesante porque es una reproducción suicida. O sea, de la reproducción se le van todos los recursos, producen miles de flores, muchísimo néctar, pero se nos mueren, ¿no? ¿Cuánto tiempo requiere en promedio para su reproducción, doctor? Es una buena pregunta. Varía mucho, pero son años, ¿no? En los lugares donde las plantas del tequila, que están en buenos suelos, fertilizantes, tomará unos 7 años. Pero las plantas en el campo toman entre 20 y 30 años. De hecho, en inglés, luego les dicen century plant, plantas del siglo, claro, porque creían que tomaba como un siglo en reproducirse, pero sí puede tomar, hay reportes hasta 70 años para producir una inflorescencia. Claro, y este dato es importante porque justamente entendiendo la situación y la explotación que hay, claro, no, para no irnos más lejos hoy en día, pues es un tema a considerar. Cuéntenos, claro, doctor, ¿cuáles son algunos de los riesgos a los que se enfrentan los agaves? Uno de ellos, claro, por supuesto, la sobreexplotación. Claro. Entonces, pues distintos agaves tienen distintos problemas, ¿no? El agave azul beber, el agave tequilana, del que tenemos que hacer por la ley oficial mexicana el tequila, el problema es que tiene muy poca variación genética. Se puede propagar clonalmente. En la base de las plantas a veces produce estos hijuelos, bulbilos, que son clonas idénticas. Entonces estos paisajes tan bonitos azules nos preocupan a los biólogos porque realmente se ve todo parejito porque es básicamente un solo genotipo. Entonces la preocupación es esta, que si cae una plaga que mate una planta o una enfermedad, puede matar a todas, ¿no? Y bueno, pues eso pasó, por ejemplo, en Irlanda, cuando todos los irlandeses estaban muriendo de hambre porque cayó una enfermedad que mataba a las papas, y entonces pues fue la gran hambruna irlandesa, por eso muchísima gente se vino de Irlanda, Estados Unidos, etc. Entonces no queremos que nos pase eso, pero periódicamente pues hay enfermedades graves en el agave azul y pues se necesitan muchos fitoquímicos, insecticidas, plaguicidas para controlar las enfermedades. Entonces ese es un problema
del agave azul Weber, ¿no? Y luego pues tenemos todos los otros agaves mezcaleros. Creemos que se utilizan, en realidad tal vez se pueden utilizar hasta 100 especies de agave para hacer mezcal. Regularmente se utilizarán unas 10, pero el problema es que ahorita pues tenemos el auge mezcalero, ¿no? El boom. Todos los mexicanos queremos mezcal, ¿no? Y es entonces que se vuelve de muchísima utilidad un estudio genómico de estas plantas en el que ustedes más bien han trabajado desde hace muchos años. Cuéntanos de este estudio en particular en el que trabajan pues en colaboración también con otros investigadores de otros países. Tuvo algo que ver también la Conavio, nos decía, doctor. Bueno, al mero principio, la Conavio fue la que nos encargó pues que averiguáramos qué especies había de agaves mezcaleros en México, con Patricia Colunga, Jorge Larson, y luego nos comenzó a preocupar la variación y los problemas que había en las especies mezcaleras, porque luego hay lugares completos, ejidos completos, municipios completos de México donde se han acabado las plantas. Entonces estaban comenzando a sembrar plantas de semilla, pero queríamos saber cuánta variación había. Entonces comenzamos a hacer estudios genéticos con los métodos que había hace unos 20 años, pero nada más podíamos analizar al principio como 10 genes del genoma, luego como 100 sitios del genoma, pero recientemente podemos explorar los genomas completos. Entonces tenemos un proyecto que estamos muy emocionados, en el cual están participando, bueno, principalmente gente de la UNAM, pero también están trabajando, de hecho terminaron el genoma del tequila en el Cinvestav Irapuato, pero también otros colaboradores en Estados Unidos terminaron un genoma del tequila, ¿no? Entonces, el problema de los genomas son gigantescos. Los genomas de los agaves son más grandes que el del humano, ¿no? Entonces son miles de millones de sitios de DNA, adenina, timina, citosina, y entonces lo mandas a secuenciar, ok, pero acabas, es como un rompecabezas, pero con millones de piezas que pueden estar o no repetidas. Entonces, bueno, las computadoras nos ayudan a armarlo, ensamblarlo. Entonces ya tenemos muy buenos avances, todavía no hemos publicado estos artículos del genoma. Otro grupo en China secuenció ya un genoma de un agave que se usa para fibras. Entonces ya tenemos bastante información y de hecho con mi amigo de la Universidad de Georgia, Jim Liebensmack, tenemos ahorita como 40 genomas de agaves. Entonces, bueno, estamos muy emocionados, ¿no? Porque realmente, como decían, el genoma es el blueprint, ¿no? ¿Cómo esta emoción, que es a fin de cuentas, vamos, el resultado de mucho tiempo y de muchos años de investigación, también de muchas colaboraciones, de distintos intereses, impactaría, doctor, en la conservación, en el cuidado de esta que es su planta favorita? Sí, claro. Bueno, pues de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, el agave tequilero, si realmente es una clona, bueno, podríamos desarrollar métodos para protegerlo contra enfermedades, ¿no? Podríamos hacer cruzas para incorporar genes, usar técnicas moleculares para darle resistencia a las enfermedades, etcétera. Efectivamente tenemos el cambio climático encima, entonces junto con los métodos moleculares y métodos ecológicos podríamos decidir cuáles son las formas de los agaves que van a crecer mejor en distintas localidades. Y de hecho es lo que estamos haciendo, ¿no? Tratando de, especialmente para los mezcaleros, haciendo modelos, tratando de predecir cómo van a ser las condiciones climáticas y tratar de encontrar las variedades específicas que van a crecer mejor. La temperatura, ¿no? Es un tema La temperatura y la sequía van a cambiar en México, depende de las regiones, pero en general, pues México va a ser más caliente y más seco. Claro. Y entonces, pues tenemos que estar listos para eso. Con este conocimiento, y para eso sirve la ciencia, para proponer soluciones, para proponer alternativas, se estaría pensando en hacer modificaciones en las prácticas de consumo, de producción del agave, doctor. Claro, bueno, pues estas son unas de las preocupaciones, ¿no? Entonces, pues siempre nos emociona mucho platicar de los mezcales, pero pues ahora todo el mundo quiere mezcales y especialmente de los agaves. Casi todo el mezcal es de agave espadín, que es agave angustifolia, que es como el pariente silvestre de agave tequilana, pero por ejemplo las grandes plantaciones de espadín en Oaxaca básicamente también ya son una clona, ¿no? Entonces, pues pues nuestra preocupación es esa, ¿no? Que les platicamos, entonces hay estos agaves, el agave mariposa,
el agave tobalá, el bacanora, etcétera. Entonces todo el mundo quiere buscar ahora los agaves más exóticos, pero pues muchos no se están sembrando, entonces pues acabar las poblaciones silvestres. Y lo que queremos, y tenemos para eso un proyecto grande en el Instituto de Ecología, que lleva mi amigo, el doctor Alfonso Valiente, que es tratar de proponer prácticas sustentables. Entonces él está trabajando con colaboración con muchos investigadores, hay como 80 investigadores y personas que colaboran por todo México, tratando de encontrar las prácticas más sustentables, ¿sí? ¿A quiénes tendrían que llegar estas propuestas? Pienso en los productores, pero en las políticas públicas, en los consumidores. Pues, efectivamente a distintos niveles, ¿no? Tenemos los grandes productores, las grandes casas que todos conocen de tequila, que muchas veces pues el dinero viene del extranjero, ahorita no son propiedad de México, entonces ellos va a ser más difícil convencerlos, pero tenemos en Jalisco muchos productores medianos y pequeños que están muy interesados en otras prácticas. De hecho, por aquí viene la idea de otro investigador del instituto, Rodrigo Medellín, que él tiene un programa que se llama Pet Friendly, amistoso con los murciélagos, y él, pues a él lo que le gustan son sus murciélagos. Exacto. Entonces, bueno, no habíamos platicado de esto, pero las inflorescencias gigantes de los agaves son principalmente visitadas y polinizadas por murciélagos. Entonces, lo que él quiere es que se dejen cierta cantidad de plantas que se puedan reproducir, que lleguen los murciélagos, mantener las poblaciones de murciélagos y también que se produzcan las semillas, ¿no? Es que empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de todos esos procesos, de esos servicios ambientales que tiene que ver con el equilibrio, con el bienestar de las plantas, de los animales, de las personas. Y el primer paso es el conocimiento para su cuidado, para su conservación. Sí. Muchísimo que hablar sobre este tema, doctora, así es que el tiempo se nos agota, pero en verdad gracias por estos minutos, que sigan los éxitos, las emociones y que todo esto se refleje en el beneficio y en el cuidado, en este caso, de los agaves. No, muchísimas gracias por la invitación y esperamos en unos meses ya tener ahora sí el genoma del agave bien publicado. Así será, doctor, así será pronto. Doctor Luis Enrique Eguiarte, investigador del Instituto de Ecología de nuestra universidad, y que sigan los éxitos y pues también el trabajo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y vamos con otro tema, porque como les decía al principio del programa, continúan las actividades en torno a Rosario Castellanos, una de las figuras más destacadas de la literatura mexicana, que sigue influyendo y enriqueciendo el patrimonio cultural. Y es que mañana, 7 de agosto, se llevará a cabo el encuentro académico y cultural Rosario Castellanos, un resplandor único, para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de la escritora mexicana, que incluye conferencias, presentaciones editoriales y la lectura de algunas de sus cartas. Este homenaje tendrá lugar en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, y pueden consultar todos los detalles tanto en esta facultad universitaria como en las redes sociales de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, y también en Libros UNAM. Celebremos y leamos a la gran Rosario Castellanos. Se acerca ya el final de los Juegos Deportivos en París 2024, donde México ha obtenido hasta hoy 4 medallas. Y aquí en la UNAM, en los Olímpicos, Anel e Iván nos cuentan sobre las disciplinas que se han ido incorporando, las que permanecen y las que ya no forman parte de las competencias oficiales. Además, escucharemos el mensaje que nos envía Karina Alanís, quien es competidora de canotaje. Hola, les doy la bienvenida aquí a TV UNAM, una emisión más de París 2024, la UNAM en los Olímpicos. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Anel, contento nuevamente de saludarte y saludar a todos nuestros amigos, que pues estamos en la recta final ya. En la recta final, y hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de las nuevas disciplinas o las viejas disciplinas. Cómo es que las disciplinas van incorporándose o desincorporándose en los Juegos Olímpicos desde su inicio. Por ejemplo, podemos decir, Iván, que hoy solamente tenemos 9 de las disciplinas originales que participaron en la primera Olimpiada. Estos son atletismo, muchísimas de las pruebas que hoy vivimos en el atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia, que estuvo desde el principio,
lucha, natación, tenis y tiro. Estas son algunas de las que persisten, pero otras, muchísimas y muy extrañas, desaparecieron a lo largo del tiempo, ¿no? Como por ejemplo, platicábamos de la carrera con costales o natación con obstáculos, tiro al pichón, ¿no? Evidentemente ya nadie quiere, o duelo con pistolas, que son algunos de los, por decir algunos, u otros que nunca entraron, como pesca, globos aerostáticos, juego de cometas, volar cometas, ¿no? Cosas muy extrañas. Sí, a mí me llama mucho la atención la lucha grecorromana, que se ha mantenido exclusiva de los hombres hasta hoy, ¿no? Se implementó la lucha libre, donde ya va femenil, pero la lucha grecorromana sigue siendo de hombres. Y otros que son solamente femeninos, que van cada vez incorporando. En este caso, el patinaje no es de las Olimpiadas de verano, pero sí en las Olimpiadas de invierno. O, por ejemplo, ahora que ya están los relevos mixtos, que por cierto a mí me encanta. 2 hombres, 2 mujeres, pero puede elegir cada quien si quieren 3, o creo que son 4 y no tienen las reglas definidas todavía. ¿Cómo ves ese movimiento de disciplina? Pues bueno, es que además pues París ha demostrado a lo largo de estos Juegos Olímpicos pues la inclusión, ser parte de una, pues sí, una nueva educación, la parte urbana, y sobre todo pues estos últimos deportes que iniciaron en Tokio y que hoy continúan, también la inclusión del breakdance, por ejemplo. Rarísimo. Son deportes urbanos que tú veías cuando viajas y puedes ver a los jóvenes como atletas bailando en las calles, pero también esta disciplina se remonta, la podemos desde 1970 en el Bronx. Ahí es donde empezaba el breakdance y pues ya se hizo un deporte olímpico. O la patineta, ¿no? Que también es uno de los contextos que empezaron como, y con muchas polémicas alrededor de si esto tenía o no que ser un deporte, pero finalmente pues se incorpora como una disciplina. Desde Los Ángeles estuvo en la fila para poder entrar. Hay muchos deportes que están en la fila y que presionan, digamos, al Comité Internacional Olímpico para poder entrar, y hay unos que se quedan, como el squash, que pronto tendremos, me contabas. Pronto, para el 28 estará el squash, el cricket, pues el lacrosse, el béisbol y pues también el flag football. O sea, y otros que se quedan en el intento y que han formado parte de las exhibiciones. Hay que aclarar que hay 2 tipos de deportes. Los de exhibición, que no forman parte, digamos, formal de las Olimpiadas, son deportes solamente de exhibición, y que me parece muy bien que den una muestra de qué es lo que ocurre en el mundo del deporte y de la competencia actual. Ese es el caso de los videojuegos, por ejemplo. Y otros son los de competencia, que son los que son formalmente parte de los Juegos Olímpicos. Y la cantidad de medallas olímpicas de exhibición que tiene México. Pude observar recientemente en el Comité Olímpico Mexicano, pues está ahí una placa donde hay muchas medallas de taekwondo ganadas por mexicanos. Todavía no era deporte, todavía era deporte de exhibición, y podemos ver en tiro, o sea, algunas que ya desaparecieron, pero hay muchísimo, tendríamos mucho más medallas los mexicanos. Y bueno, ahora que dices de la regulación de cuántos, de cómo se escoge, ampliamente practicada, tiene que estar por 75 países, por lo menos, 4 continentes por hombres, y un mínimo de 40 países y 3 continentes por mujeres, para que estas disciplinas puedan ser postuladas a ser olímpicas. Imagínate nada más. Y eso es interesante porque entonces también tiene que ver con la cantidad de usuarios, pero también con las culturas, como por ejemplo en el caso de Tokio 2020, que ya formalizó el karate, que es un deporte que evidentemente en Oriente se practica mucho más que en este lado del planeta, pero que logró justamente su incorporación a esos Juegos Olímpicos. Y es el caso de otras artes marciales, unos no incorporados, como el wushu, que es un arte marcial rarísimo, chino, o el judo, que también está siempre en la polémica de si entra o no entra. Sí, ahí hemos tenido representantes como Vanessa Zambotti en su categoría, pero sí, el judo también es un deporte que se practica mucho en México. Pero ahora lo que me gustaría platicar es de esta chica, Swami Mostalak Risitelo, una mexicana de 17 años, va a ser pionera del breaking, como le dicen ahora en París, y va a representar a México, 17 años nada más. Tiene una historia muy... pues ella es originaria de Playa del Carmen, se salió al barrio, ella lo comenta, se salió al barrio a bailar donde había solamente hombres adultos, 2 mujeres adultas también. Se sentía un poco incómoda al principio, y después formó una gran familia, y cuando se entera que pues va a haber su competencia en París, se convirtió en la más feliz. Su mamá practicaba tenis a nivel profesional,
siempre quiso ir a unos olímpicos, no lo logró, pero ella lo consigue bailando. Imagínate nada más, no creían y no querían que ella se dedicara a esto, porque pues lo veían como algo urbano, algo que pues mejor ponte a estudiar, ¿no? Claro. Y de repente llega a unos olímpicos a representar a México y pues vamos a estar viéndola. Me va a encantar, muchísima suerte para ella y para todas las mujeres que se arriesgan a estos deportes que son nuevos en el campo de lo femenino, por ejemplo el mountain bike, que a mí me gusta muchísimo, la bicicleta de montaña, donde las mujeres tienen moretones, están sudadas, aparecen llenas de lodo en la cara, pero justamente de construir esos estereotipos de género me encanta, la verdad. Así que ese es el caso del parkour, del surf, de la patineta, de las aguas abiertas. Por cierto, ahí va una recomendación, el libro de Nora Toledano y el de Mariel Hawley, En terreno de lectura. No se pueden perder estos dos libros. Hablan de las aguas abiertas, otro de los temas que van y vienen. Las primeras Olimpiadas de la natación fue en aguas abiertas, luego fuimos pura piscina o alberca y ahora regresamos otra vez a otro tipo de natación que es el de aguas abiertas, muy de la mano del triatlón, que es un deporte padrísimo también, que se incorpora ya como olímpico. Sí, y además pues a mí me gustaría mencionar que también es una nueva modalidad, kayak cross, las primeras en abrir en esta modalidad, y también ya vimos a Sofía Reynoso, que va a representar a México, va a ser y es pionera del kayak cross. Qué increíble que se puedan incorporar y adaptarse las ciudades y las sedes a toda esta novedad de disciplinas que van y vienen en función de una sociedad dinámica que va dictando también quiénes y por qué van participando en los deportes. Ahí está también el de la escalada, que es una cosa rarísima, el de las paredes de escalada. Y bueno, pues esto me parece que es importantísimo porque nos recuerda que el deporte es una construcción cultural, es un fenómeno cultural que tiene que ver con las geografías, con las economías y con las dinámicas del cambio, ¿no? El cambio, precisamente el cambio, y en el kayak cross es lo que está pasando, porque ella mencionaba que también compitió en el slalom, es como dulzura, y el kayak cross es por primera vez es competir contra la otra, porque siempre van contra cronómetro, y ahora es una batalla por ganarle pues a tu adversario. Entonces se va modificando pues para también tener un mejor espectáculo en televisión, pero a ellos también les gusta, ¿no? Competir contra el otro, no solamente contra el reloj. Y eso es raro, ¿no? Donde a veces la competencia es la naturaleza, no es nada, no es otro competidor. Finalmente en todo se compite contra una persona competidora, pero a veces pues hay otros términos y otros rivales que no necesariamente son humanos, ¿no? El tema de los caballos también es súper interesante. Ya veremos en otras emisiones de este mismo programa más terrenos de equitación, pero bueno, eso también se ha transformado muchísimo. El caballo, todos los deportes que tienen el único animal que participa en las Olimpiadas es el caballo. Así es. Pues nos vamos entonces con esto. ¿Quieres mandar a cápsula? Claro que sí, Anel, con mucho gusto. Esto es la UNAM en los Olímpicos París 2024. Los invitamos a que vean la siguiente cápsula. Puede que esté un poco nerviosa, pero me emociona imaginarme con el uniforme olímpico de la selección mexicana. Sientan todas las emociones, para eso son los Juegos. Espero que les guste, espero que nos acompañen, que nos manden también buena vibra. Y creo que lo vamos a hacer bien. Y nada, ser valiente a lo que venga. Soy originaria de Santiago, Nuevo León. Empecé a los 11 años, en 2005, por allá, a conocer este deporte porque ahí en Santiago tenemos la presa de la Boca. Empezó este deporte, bueno, canotaje, remo, es como muy de la zona, justo por estar ahí cerca de esta presa. Nos invitan, así, fue muy como recreativo, ¿sabes? De juego. Me fui con mi hermana, con una amiga, entonces empezamos así como... Pues como de entretenimiento, la verdad, era súper divertido ir a hacer amigas y realmente una buena escuela también, o sea, creo que fue como un golpe de suerte estar ahí y, o sea, y siempre pues he estado agradecida con eso, con la vida. Mi primera competencia fue aquí en la Ciudad de México, en Cuemanco, que era como un nacional infantil. Vengo así con mis amigas, todos ganamos y eso también, ¿sabes? Te empieza a animar como tener todos estos resultados. Fue cuando dije, bueno, realmente lo disfruto, me gusta y también pues toda la disciplina, o sea, como estas características de poder como fijarme un objetivo y ser disciplinada y ir tras ello, pues imagínate ahorita estar aquí sentada hablando de unos Juegos Olímpicos, o sea, es un sueño.
Siento que es un deporte muy, pues muy especial porque estamos como en el agua, o sea, entonces a mí el agua se me hace como muy de fluir, muy, ¿sabes? Como esta libertad de estar afuera, en el aire, de estar, porque al final, mira, trabajamos un equipo muy grande, refiriéndome yo a ver, a entrenadores, a la psicóloga, al doctor, al fisio, a todos, pero a la hora de competir, al final estamos... Bueno, en esta ocasión vamos a hacer Beatriz y yo, ahí, o sea, en el agua, solas, en nuestro bote, alineándonos, confiada también de que pues, Beatriz fuertísima y atrás ahí. Yo lo único que tengo que pensar es que ella se sienta bien. O sea, mientras yo vaya marcando un ritmo donde ella se sienta bien, funciona. Me fui haciendo como especialista en esto, yo los marco, o sea, voy adelante. Pues la verdad no me da miedo como tomar esa responsabilidad y me gusta, realmente disfruto como tener este apoyo de mis compañeras detrás de mí, o sea, sé que no voy a estar sola, sé que como que todo va a salir bien. Creo que así hemos logrado como muchas cosas lindas, porque entonces luego volteas atrás y has hecho 1000 cosas bien, porque llevas 1000 días entrenando y ya, sabes, todo tiene que salir. Al final es lo que hemos hecho siempre, o sea, vamos a remar, lo hacemos bien. Obviamente vamos a buscar ser como súper más perfeccionistas y buscar nuestra mejor forma, pero también siento que sería lindo como vivirlo, o sea, saborearlo. Que sigan los logros y los aprendizajes para los atletas mexicanos allá en París 2024. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, y a todos ustedes les recordamos que podemos seguir la conversación a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, aparecen en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Nos vemos mañana a 2:30 de la tarde aquí en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.